Bueno, Héctor, entonces nos encontramos ahorita en el estadio. Polideportivo Adriano Mancini. ¿Quién es Mancini? Mancini fue vamos a llamarlo, un inmigrante italiano Ujú. que llegó a Valle de la Pascua y de cual hay mucho que hablar, muy colaborador con el deporte, sobre todo con el ciclismo, deporte que practico yo actualmente. Fue el responsable de llevar a muchos ciclistas nuestros fuera de Venezuela. ¿Y Mancini era ciclista? No, era un señor italiano que le gustaba el ciclismo, me imagino de donde es su origen, pues Ajá, que el ok. ciclismo es muy amado por allá por Italia. Europa es muy conocido por eso. Sí, Por el exactamente. ciclismo. Entonces aquí él sembró esa semillita y además también fundó equipos de fútbol. Y de hecho, en honor a él se le otorgó ese nombre al polideportivo. Pero tú no lo conociste. No lo conocí personalmente, estaba yo chamito cuando eso, pero sí oí bastante de él, bastante. De hecho, su nieto, grandes amigos míos, Adriano Mancini, grandes amigos, son deportistas también actualmente, sobre todo del fútbol. Ah, ok. Entonces, ¿este estadio aquí tiene cuánto tiempo, Héctor? ¿Cuántos años tendrá? Tiene ¿Qué? mucho tiempo, mucho tiempo, pero las instalaciones como tal de polideportivo se realizaron en el gobierno de Eduardo Manuel Carpio y se realizaron específicamente para la concreción, la realización de los Juegos Regionales del Estado Guárico. Héctor, esa pasión por el deporte, en este caso tuyo sobre el ciclismo, ¿cuándo nació? Bueno, yo soy deportista toda la vida, como te dije, practiqué atletismo mucho tiempo, llegué a ser campeón nacional de 800 metros, cuya marca se mantuvo por más de 15 años. Muchos me consideran gloria deportiva del Estado Guárico por esa medalla, que fue la primera medalla de oro de Guárico en un juego nacional. El ciclismo lo comencé a practicar también, visto la relación atletismo-ciclismo. Entonces, eso tiene ya bastantes años cuando tú comenzaste la pasión por el deporte. O sea, ya tú No, practicabas mucho tiempo. yo desde tiempos de colegio ya practicaba. De hecho, yo fui campeón nacional estudiando bachillerato. Posterior a eso, me fui a hacer mis estudios, mi cuestión, pero nunca abandoné el deporte. Yo practiqué fútbol. Fui el arquero titular de la Unión Deportivo Pueblo Nuevo, equipo élite de Valle de la Pascua, que ahorita en diciembre nos hicieron un homenaje en torno y el reencuentro de la generación de los 90, que fuimos gloria en ese deporte, Unión Deportivo Pueblo Nuevo. Okay. Es un gran equipo, fui su arquero titular por mucho tiempo. Actualmente practico la disciplina del ciclismo, yo practiqué béisbol, practiqué fútbol, practiqué atletismo, bueno, el deporte. Me comentaste que fuiste el ganador de la primera medalla de oro. Primera medalla de oro del Estado Guárico en Juego Nacional. Pero eso fue aquí en Venezuela. Eso fue en Venezuela. Yo participé en muchas competencias internacionales, pero en Venezuela como tal me consagré en los Juegos Nacionales de Maturín. Juegos Nacionales de Maturín en 1982. Ah, caramba, un año después que yo haber nacido. Sí, vale, increíble. Y entonces, Héctor, ¿y qué tú como siendo candidato a la alcaldía, como político, qué le darías tú al deporte aquí en este municipio? Mira, el político que se interese por el deporte en Valle de la Pascua es un afortunado, porque aquí están los elementos para tener excelentes deportistas. Excelentes deportistas. Solo hace falta que a ese deportista se ayude, se concrete la ayuda a un deportista. Eric, practicar deporte hoy en día no es fácil. Es costoso. En el caso mío, vamos a decir el ciclismo es un deporte costosísimo. Y aquí hay excelentes ciclistas en Valle de la Pascua. De hecho, actualmente se está celebrando la Vuelta al Táchira en bicicleta. Y Guárico no tiene representación como equipo por la irresponsabilidad de nuestros políticos. Pero sí tenemos atletas de Guárico compitiendo para otros estados. Okay. Y tú me comentaste hace mucho rato cuando estuvimos por allí en tu casa de que se ve cerca ahorita, señores, la Feria de la Candelaria, una feria muy importante de Valle de la Pascua, es de 2 al 5 de febrero. En esta ocasión, este año tocó del 2 al 5 de febrero. Y siempre en esta época de feria hay muchas actividades, entre ellas el ciclismo. El ciclismo. ¿Tú eres parte de ese? Bueno, además, déjame informarte que yo pertenezco a la Asociación de Ciclismo del Estado Guárico. Soy el presidente del Consejo de Honor de la Asociación de Ciclismo del Estado Guárico, además soy su consultor jurídico. El presidente de la asociación es el profesor Juan Domingo Pérez, el líder, muy conocido aquí, ex ciclista también, y ciertamente estamos montados en la organización del clásico ciclístico
Feria de la Candelaria, que se va a realizar el domingo 5 de febrero en el circuito tradicional de aquí de Valle de la Pascua, circuito que todos conocemos y que todos los vecinos nos encontramos allí. O sea, el último día. Sí, va a ser el último día de feria. Siempre es el último día el domingo. Mira, pero ¿qué va a ser, qué iba de bueno para allí? ¿Cuánto se van a ganar el primer lugar? Mira, recuérdate que en estos momentos lo que es premiación, la realización, la organización, todo eso se está haciendo vamos a llamar, al trote. Okay. Esperamos contar con el apoyo de los organismos, de las instituciones públicas y privadas, y hablar de organizaciones políticas, vamos a decir la alcaldía, la gobernación, y que por favor que no hagan lo que siempre hacen, que solamente se presentan a los eventos, luego que están montados, a ganar indulgencia con escapulario ajeno, como dicen los religiosos. Señores, el deporte y sobre todo el ciclismo del último día de feria es el evento, escúcheme bien, responsablemente lo voy a decir, que más importancia tiene de la Feria de la Candelaria, créanlo. ¿Por qué? Porque es un evento gratuito, donde la colectividad no paga un centavo para disfrutar un día completo de competencia, donde estarán los mejores ciclistas de Venezuela aquí en Valle de la Pascua visitándonos, así como ocurrió con la Vuelta a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Es un evento donde mucha gente no le gusta ir al Parque Ferial, a tragar tierra, esa cuestión. Simplemente recogen su sillita, agarran su cestica, su viandita y se van para la avenida Rómulo Gallego a disfrutar el clásico ciclístico Feria de la Candelaria, domingo 5 de febrero. Mira, Héctor, entonces, estamos ahorita ya en unos tiempos económicos fuertes para el deporte. Y el deporte ha sido apoyado hoy en día a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿Ha sido apoyado, no ha sido apoyado? Y los que son los jóvenes actuales, que muchos de ellos no ven futuro, bien sea estudiando, bien sea en deporte, bien sea en cualquier actividad, prefieren dejar de hacerlo, irse a trabajar y no hacer más nada. Fíjate que no hace mucho, hace unos meses, estuve viendo en la página de lo que es el Premio Nobel de la Paz, donde se dan el premio a los mejores científicos del mundo, y eso va mermando. Años 70 y 80 se otorgaba esos premios a esas personas que obtenían, pues si era economía, nuevas fórmulas económicas, si era matemáticas, nuevas fórmulas matemáticas, si era química, descubrimientos químicos, todo eso. Pero hoy en día va mermando todo eso, tal vez sea por la pandemia, o tal vez sea por lo que estamos hablando, por lo económico, porque no solamente a Venezuela le afecta eso, sino a nivel mundial el tema pandémico nos afectó a todos. Claro. Y lo que es lo social también, porque muchos de nosotros que veníamos de una actividad diaria, contacto con contacto, y de repente nos mantuvieron 2 años simplemente que saliendo lo necesario, y ya hoy en día, fíjate que por lo menos Venezuela, o por lo menos aquí en Valle de la Pascua, está la cuestión de que hasta las 2 de la tarde lo máximo son los comercios que trabajan. Entonces, ¿crees tú que eso es bueno para el país, que trabaja hasta esa hora y que los niños y los jóvenes no quieran hacer o seguir estudiando o hacer alguna actividad deportiva? Mira, está ocurriendo algo muy preocupante en el país post pandemia, que muchos se acostumbraron a ese receso, vamos a llamarlo así entre comillas. Y Eric, un país se construye trabajando, estudiando, esforzándonos cada uno de los individuos que conformamos una nación. Ejemplos como Japón, allí países son pequeños geográficamente, pero son gigantes en lo que es en su educación, en su cultura. Hablando de educación, no podemos aspirar a tener un país poderoso, fuerte, intelectualmente, si nuestra base fundamental en todo esto, que es la educación, está golpeada. Actualmente el país existe una crisis educacional muy severa. Actualmente los profesores universitarios, los profesores de secundaria, los profesores de primaria, todo lo que es la educación está en huelga, unos permanentes, otros escalonadas, pero están reclamando reivindicaciones sociales, salariales, que el Estado debería responder. ¿Por qué? Es la educación.
Si los educadores se paran, prácticamente se paran nuestros hijos. Vamos a tener a unos muchachos en las casas, dependiendo del televisor, del celular, ociosos. Fíjate, y fíjate lo que pasó en pandemia, en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia hubo la educación lo que era remota, o sea, Sí. desde en casa como estamos comentando. Y hay muchos niños que no aprendieron porque lo que hacían era copiar y pegar. Copiar y pegar. Otros simplemente mandaban a hacer las actividades escolares y salían excelentes, o sea, perfectamente Pero no excelentes. aprendían. Pero el aprendizaje quedó allí, quedó estancado, pareciera que hace 2 años. Y es lo que muchos padres hoy en día temen de que por este paro, y que es algo bueno para el educador porque están buscando su dignidad salarial. Claro. Pero en el caso de padres, como los padres lo ven, es que no quieren volver otra vez a la clase online, a la clase de casa, porque el niño, muchos no aprendieron. Y de hecho, cuando comenzaron las clases, muchos educadores comentaban, y eso se comenta, y muy responsablemente lo digo, de que muchos niños no sabían. Es verdad. No, mire, hermano, la educación formal como tal no puede morir. La educación formal presencial no puede morir. Es fundamental que un niño, chico, vea la cara a un profesor, el profesor le vea la cara a un alumno, que un profesor reprenda al alumno, que el niño aprenda de los buenos ejemplos de un profesor. Es muy fácil mandar una tarea y búscala online o búscala en internet. No, eso no es la idea. La idea es que los muchachos estén así como están estos niños ahorita practicando béisbol, de frente con su entrenador. Así es que tiene que ser. No es lo mismo que tú le des un bate, una pelota al muchacho y le vas a enseñar a jugar béisbol por las redes, ¿entiendes? Yo pienso que la educación formal presencial es importante y el Estado, el Estado tiene que ponerse la mano en el corazón, buscar los recursos donde no lo hay, si hay recursos por otras cosas. Señores, hay que honrar las peticiones de los profesores, porque todo esto, hermano, repercute en la sociedad, porque, un año huelga más, no dan clases. Si el otro año que vienen los profesores no quieren seguir dando clases porque no les han pagado. O sea que los muchachos, aquí va a haber un grado de analfabetismo genérico muy grave. Eso el Estado tiene que solucionarlo. Fíjate que el Estado Nacional hace años que creó lo que son las misiones, porque la idea era un cero analfabetismo en Venezuela. Y crearon esas misiones, y hoy en día las misiones se mantienen. ¿Por qué tú crees que se mantengan esas misiones y no han desaparecido? Porque se supone que iban a ser por tiempo limitado. Mira, yo pienso que lo de las misiones fue una gran idea. Y ciertamente, según la UNESCO, Venezuela salió del pozo de analfabetismo que tenía. Es una gran realidad. Muchos viejitos, como dicen, aprendieron a leer y escribir, y no tan viejos, porque había muchas personas jóvenes que no sabían ni siquiera leer y escribir. Aprendieron, eso es aplaudible. Pero la educación formal como tal tiene que continuar. Yo pienso que lo de las misiones debió haber sido por un periodo X, como lo decían, y que ciertamente cuando se alcanzara un nivel, vamos a llamarlo confortable, en relación a la educación, se pararan, y entonces esas personas, por ejemplo, los que venían de Misión Rivas, que terminaban su bachillerato, ingresen a las universidades formales como tal. Pero ¿qué pasa con esto? Quieren continuar, que si la Misión Sucre, que estoy de acuerdo, la Misión Sucre ha formado muchos profesionales muy buenos, pero yo pienso que ya su proceso culminó, y ya debería, esas personas que salieron de la Misión Rivas, que ya son bachilleres, deberían comenzar en las universidades, vamos a llamar con niveles estándares, a estudiar sus carreras universitarias como tal. Esa es mi particular forma de ser. Ciertamente, la municipalización de la educación superior es importante. Es importante porque no todos tenemos la oportunidad ni los medios para irnos a Caracas, a Valencia, a estudiar una carrera universitaria. Y por eso también es que la diversificación y la municipalización de los estudios universitarios se realizó. ¿Para qué? Para darle la facilidad al muchacho del campo, a la señora del campo, a la señora de la ciudad que no puede viajar a Caracas a estudiar una carrera que antes era de necesario cumplimiento ir a otra ciudad. Claro, que eran muchos, de hecho, exactamente. Eran demasiados. Fíjate, pero aquí a nivel de Guárico hay muchos campos y era difícil acceder a lo que es la principal ciudad de Venezuela, de Guárico. Es difícil venir a Valledupar. Sí, es muy difícil por el tema de la carretera, por el tema de que la distancia es muy larga, por el tema de que muchos no tienen los recursos necesarios para trasladarse de un lugar a otro. Y bueno, esa misión de verdad que sí apoyó en mucho, pero es como tú comentas, ya llegó un límite donde tienen que buscar darle un empleo a aquellos que ya están formados. Claro, porque si vamos a seguir con esa cadena, entonces significa que no vamos a salir nunca de esto.
No vamos a salir nunca de esto y yo pienso que la educación formal presencial es importante, importante. Héctor, redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Héctor? La red social mía preferida, hermano, es el Facebook. El Facebook, ¿por qué te gusta tanto Facebook? El Facebook me gusta porque es más, vamos a llamar, personalizado en el sentido de que existen mecanismos cuando hay el irrespeto de una persona hacia otro, está fuera de lugar, está fuera de comentario, el mismo sistema se encarga de, vamos a llamar, de nivelar los diferentes formas de actuación. No, porque fíjate, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Twitter es muy usado para aquellas personas, muchos políticos, para expresarse. Claro, la diferencia es que Twitter no, es limitado, no todo el mundo tiene un equipo móvil, no todo el mundo tiene un acceso a la computadora. Y aparte de eso, es más absorbente. Sí, es más absorbente. Es que como es a nivel mundial y tú puedes ver las cosas al momento, es como que tú ves una noticia y de repente esa noticia se multiplica y multiplica y bueno, es limitada, es muy amplia. Y bueno, tenemos las otras redes sociales. Dime el TikTok. El TikTok, bueno, eso es. TikTok, fíjate. Es el boom ahorita, pero la gente lo tomó fue para otra cosa. Entonces, TikTok, yo tengo TikTok, me pueden conseguir por Meraquiven. Y en lo que tú primero lo que abres TikTok son miles de cosas, menos de algo como lo que se creó, porque de hecho TikTok se creó para aquellos artistas, para aquellas personas que creaban música, se expresaran musicalmente, pero hoy en día se puede ver de toda broma, de todo. No, se ha convertido, lamentablemente, hay mucha vulgaridad. El TikTok, para mí particularmente, pienso que en algunas oportunidades, cuando niños tienen el acceso a un aparato telefónico, inclusive al propio TikTok, hay niños que tienen hasta TikTok ya, pienso que están a merced de muchas cosas malas, ¿no? A merced de muchas cosas malas, y pienso que estamos en una sociedad que es para aprender, hermano, para aprender las cosas buenas. Yo eso lo he repetido. Es muy bueno las redes sociales, la tecnología, pero utilicémoslas para aprender, para cosas buenas. Hay que utilizarla para que lo que fue creada, sino para informar. Claro. Solo que hoy en día se fue tergiversando la información visual y auditiva y se fue para otras vainas. Exactamente, es la gran realidad. ¿En tus redes sociales te consiguen cómo? Héctor Jesús García Requena, debidamente identificado con mi fotografía, porque esa es una de las cosas que me gusta del Facebook, que tú personalmente te identificas con tu nombre personal como tal. Quienes te conocen pueden acceder a tu página, pueden acceder a tu foto y ver y verificar si es cierto o no esa información. Incluso tienen la posibilidad de enviarte un mensaje interno para ver si es verdad que eres tú, ¿ok? Y tú tienes la posibilidad como usuario de no aceptar o bloquear a personas que según tu criterio considere no son aptas para las cosas que tú publicas, pues. Fíjate, Héctor, que por allí tienes en tu foto, en tus redes sociales, en tu Facebook más que todo, un pequeño vehículo rojo, un guerrero. Ese Barón Rojo. ¿Ese guerrero cuántos años tiene contigo ya? La camioneta Barón Rojo, bueno, es un clásico. Una camioneta Jeep Cherokee que ya por los años es un clásico, año 1988, puedes imaginar. Ya según las normas automotrices, un clásico. Un carro que lo mantengo yo al día. El guerrero en 1000 batallas. Como dice mi amigo, te casaste con ese carro. Un carro que me salió muy bueno, ¿verdad? Es súper conocido. Lo ves en los conciertos, lo ves en los foros de derecho, lo ves en las competencias deportivas, en todos lados de ese carro. Ahorita lo tengo guardado porque lamentablemente el problema de la gasolina que tenemos es grave. Sí, el problema de la gasolina es sumamente grave. De hecho, no hace mucho estuvimos nosotros viajando hacia centro, hacia Maracay, y las colas son bárbaras, las colas en todas las estaciones de servicio. Y por supuesto que en las colas de las dolarizadas, la llamada internacional, no, se vean cuando mucho 2, 3, 4 carros, en algunos casos se vean hasta 15 carros, pero no hay tanto porque es que no todo el mundo tiene la capacidad. Para echar 40, 50 litros de gasolina dolarizada que equivaldrían a 20, 40 dólares, en el caso mío 80 litros, una camioneta son 40 dólares. 40 dólares, ¿y tu salario mínimo cuál es? No, aparte yo soy abogado litigante, yo no tengo un salario mínimo, pero eso le pega a cualquier persona que viva de un salario mínimo. Por ejemplo, con 40 dólares tú haces un mercadito aunque sea para comer 3, 4 días. Sí. Esa es la gran realidad. Mira, Héctor, musicalmente, ¿te gusta tocar algún instrumento? No, los que me conocen saben que yo soy guitarrista de toda mi vida, guitarrista de heavy metal, de rock duro, como se llama. De vez en cuando toco una que otra baladita por ahí. Para enamorar a alguna muchacha, alguna persona por ahí. Pero mi fuerte, por supuesto, es el heavy metal, quienes me conocen. Actualmente estoy estudiando todavía guitarra, porque eso nunca se deja de estudiar. ¿Tocaste alguna vez en alguna banda de rock? He tocado en bandas, pero nada de otro mundo. Nada concreto, nada sí. Concreto, simplemente por cuestión de divertirnos y broma. Okay. Pero estudio la guitarra de manera muy seria,
con mi profesor, uno de los mejores guitarristas de Venezuela, guitarrista de Gilman, Ed Gilman, Arcángel, Incendiario, bueno, Carlos Pescadito Arbelo, de Valencia, es mi profesor, excelente, uno de los mejores guitarristas de Venezuela, y aquí le mando un saludo, de verdad, actualmente dándome clases de guitarra, tenemos unos proyectos, él tiene otros proyectos, y estamos montados en eso, hermano, porque yo pienso que, como dice mi mamá, mientras uno esté respirando está vivo, hermano, y tiene que seguir desarrollándose. Claro, así es. Sabes que, aquí con una compa, sabes que hace años, yo tengo un tío, bueno, el tío ya falleció, él fue un español. Ajá. Y él me decía, mira, que cuando tuviera dolor de cabeza, me diera colita, porque eso hace que... Claro, vale. Yo no bebas Coca-Cola. ¿Cómo todo fino? No bebas Por Coca-Cola. los venenos. Está buena colita, fría. ¿Qué haces tú en la tarde, Héctor? Entrenar ciclismo. Pero cuando sales del trabajo, que no tiene alguna cuestión laboral. Yo entreno todos los días en la tarde. A partir de las 3, 4 de la tarde estoy entrenando. Yo ahorita no, porque estoy esperando que me lleguen unos cauchos una vez, un dineral ahora. Y será el lunes con el que me activo otra vez a entrenar. Sí, he escuchado que ahorita los repuestos de la bicicleta se elevaron. No, es que una bicicleta, el caso de la bicicleta mía, sí, cuesta más que un carro, que este carro que está parado y cuesta más que una bicicleta. No, y ahorita porque es que mucho he visto. Ahora, yo no sé qué opinas tú o qué has escuchado tú, pero he visto muchos ya más ciclistas, mucho más que hace 3, 4, 5 años, yo creo que mucho más cuando la situación estaba buena. No, claro, porque o sea, cuando había mayores ingresos. Posterior a la pandemia, la gente en los días de pandemia se concientizó de que tenía que hacer algo con su cuerpo, hermano. Porque todo el mundo no te crea, todo el mundo no captó, ni se recuperó a los que le dio COVID, facilito como se recuperaron otros. Mientras que hubo otros que les dio COVID que ni siquiera lo sentimos. Por ejemplo, quienes practicamos deporte fuertemente. Yo creo que a mí me dio COVID. Es que cualquier gripecita será COVID. Porque yo sentí una gripecita de 1 o 2 días, pero luego Sí. no sentía más nada. Tengo compañeros de trabajo que le dio COVID y mira, se la vio fea. Ay, que más uno se murió. ¿Cuántos amigos nuestros no murieron? Aquí murieron varios médicos, amigos, conocidos, murieron por COVID. Y es lamentable esa noticia, que ver que muchas personas conocidas hoy en día, fíjate las cosas que las personas, por ejemplo, las que se han ido del país y ya al llamar a preguntar por una persona, por un amigo, ya no está. No está. Es triste, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, vale, fulanito está fuera, está en Colombia, está en Perú, está en Chile, está en X. Mucha gente se ha ido, como también mucha gente está regresando también. Mucha gente está regresando, no como dicen por ahí, que con el rabo entre las piernas, pero están regresando convencidos de que la realidad era otra. Fíjate, no hace mucho hice un video recorriendo la calle de la Atarraya. Y entre caminando y eso y la broma, resulta que me para una señora, me hace así, no mentira, no me toca. De hecho en el video se ve, empieza a asfixiarme. Y yo lo que me volteo y me río, porque de verdad que no pensé que fuera conmigo. Y me insiste, paró el de grabar y todo eso, y me dice, mira, graba a aquella persona que está allá, porque ese amigo mío viene de Colombia. Pregúntale si se quiere regresar. Entonces le hago la entrevista, él dice que lo trataron muy bien, todo eso. Sí, claro. Pero cuando pago el celular, la grabación, me comenta, mira hermano, yo no regreso otra vez más nunca de aquí. Esto aquí, primero, no trabajo 12 horas como trabajo como en otro país. Y segundo, esto aquí está completamente diferente a como era hace 5 años, porque tenía 5 años por fuera. Y me dice, mira, esto es diferente, de verdad que provoca estar aquí otra vez. Él es buhonero, pero dice, mira hermano, lo que hoy hice, hace años no lo hacía. No lo hacía. Mira, Eri, es que aquí pasamos, lo que pasa es que la gente parece que no tiene memoria. Hace 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años, aquí estábamos trillando maíz para comer. Ay, sí. Trillando maíz para comer. Para aquellas personas que no saben qué es trillar, hay una máquina que tiene como unos espirales. Cuando ya cosechan el maíz, ya desgranado, lo pasan a esa máquina y esa máquina empieza a girar su espiral en puras láminas. Y empieza a quitarle lo que son uno le llaman los picos del maíz. Entonces después de eso es que viene el proceso de cocinar el maíz, de secarlo, viene molido, y es donde se conoce como la harina de maíz precocida.
Hace 5 años aproximadamente en Venezuela pasamos la situación de que no se conseguía maíz, harina de maíz por ninguna parte, y el quien la conseguía a un precio exorbitante. Y que es lo que optamos mucho nosotros los venezolanos, en comprar maíz y empezarlo a sancochar De manera artesanal. artesanal. Y muchas veces se cocinaba con el pico, de lo cual no era apto para el cuerpo, para el consumo humano, porque eso hace que se dañe el intestino y toda esa cuestión, y entonces vienen muchos males. Oye, así, y la pasamos, ¿verdad? Mal, y que de Venezuela prácticamente para ese tiempo existía, ¿Cómo está todo? existía lo que llaman un trueque, Aquí llegamos a cambiar que si un paquete de arroz por uno de harina, Sí, vale. que si de harina por un paquete de caraota, un paquete de azúcar, y así tuvimos un tiempo. Sí, lamentablemente tuvimos un tiempo bastante malo. Ese tiempo fue fuerte, y en la actualidad, independientemente que muy mal que una persona la esté pasando, hermano, tiene que reconocer que... Y te acuerdas cuando tenemos que hacer la cola para comprar 2 pancitos, Saludos, hermano, ¿todo fino? Dándole. cuando hacíamos la cola para comprar 2 pancitos. Pan de panadería, eso es una realidad. Bueno, vivíamos mucho, en esos tiempos vivimos de repente una época bastante fuerte, pero hoy en día de repente ha cambiado un poco. Obviamente que no todo el mundo está, vamos a unirnos a ellos. No todos estamos bien y tampoco todos estamos mal. Hay como una especie de contraste. Claro, claro. Se podría decir que ni siquiera hiciste la clase media, o estás en la clase baja o estás en la clase alta, entre comillas. Claro. No, yo tengo la teoría de que el que trabaja come. Lo que pasa es que también existen ciudadanos que se les respeta su condición, pues, pero hay personas que lamentablemente se acostumbraron a vivir o a mantenerse de lo que el Estado está proveyendo, pues, en el caso de los bonos. Pues. Hay gente que se acostumbró a eso, hermano, se acostumbró a eso, y yo pienso que no es la idea. Aquí quien trabaja come, hermano. Recuerda que hace mucho tiempo las personas vivían del bono. Muchos que decían del bono que daba el gobierno y vienes. Oye, Claro. Dale, no importa. y que hay gente que lamentablemente se acostumbró a que si el Estado no le otorga mensualmente un bono, hay unos que lo esperan incluso hasta contado. Y entonces no es justo, porque yo siempre he aplicado la teoría de lo siguiente: quien trabaja no come paja. Eso es así de simple. Eso es aquí, en China, donde sea. Ahora, usted va a China, o va a Rusia, o va a los Estados Unidos, donde sea, a acostarse, pensando que el Estado le va a proveer la comida, está embromado. Y eso nos ocurrió aquí, que lamentablemente la gente se acostumbró al facilismo. Mira esto, entonces, tú como criminólogo, criminalista, la palabra criminólogo no existe, ¿va? No, sí, lo que pasa es que existe criminología Ajá. y criminalística, que son dos profesiones diferentes. Ok. Ah, ok. Entonces la tuya es criminalista. ¿De qué trata entonces el criminalismo? ¿El criminalismo o criminalista? Criminalista. Criminalista. La criminalística es la ciencia que se encarga de la aplicación de todas las ciencias, física, química, matemática, toda la ciencia en la investigación del crimen. Ok. Mientras que la criminología es la ciencia que se encarga del impacto del crimen en la sociedad. Ok, y entonces aquí ya tienes ¿cuántos años ejerciendo esta profesión? Bueno, más de 30 años. Más de 30 años, o sea, 30 años de experiencia. Más de 30 años de experiencia, bueno, y somos pocos los criminalistas en Venezuela, egresados del Instituto Universitario de Policía Científica. ¿Y existe un colegio así como el colegio de abogados en esta rama? Recuerda que nosotros pertenecemos al colegio de abogados, yo pertenezco prácticamente al colegio de abogados del Estado de Aragua. Como criminalista, existe una confederación, vamos a llamar de criminalistas, pero somos muy pocos en Venezuela. Ya que de paso las promociones de criminalistas son contadas con los dedos de las manos, y somos muy pocos. De hecho, los criminalistas como tal en Venezuela nos conocemos todos. Y lo que pasa es que muchos confunden, hay abogados que realizan, vamos a llamar posgrados en ciencias penales y criminalísticas, y muchos de ellos se hacen llamar erróneamente criminalistas, que no lo son. Criminalista es una profesión como tal. Yo, por ejemplo, yo soy criminalista y tengo mi posgrado también en ciencias penales y criminalísticas. ¿Y es muy difícil esa carrera, esa profesión? No es que es difícil, sino que es las universidades no la ofertan como tal. La ofertaba antes el Instituto Universitario de Policía Científica, que fue abolido, fue absorbido por la UNES, y no sé si actualmente la carrera como tal, criminalística pura,
la está ofertando. Pero cuando tú estudiaste, ¿sí podías acceder? Sí, se podía acceder porque tú estudiabas la licenciatura en ciencias policiales. Ok. Y existía la licenciatura en criminalística. Okay, las dos ramas que la ofertaba el Instituto Universitario de Policía Científica. Ah, ok. Y como abogado, ¿te han tocado casos fáciles, difíciles? Todo caso es como en el derecho, todo caso es como en la medicina. Todo caso no es igual a otro. En la medicina toda gripe no es igual a otra. Así que pasa en el derecho. Ningún caso es igual a otro. Ninguno. Todo tiene particularidades diferentes y todos hay que tratarlos de una manera diferente. Mira, aquí como curioso, lo que tú ejerces es así como cuando uno ve las películas que están en un estrado y todos están allí hablando y tú estás defendiendo. Igualito, igualito. Sí, igual. Acuérdate que como abogado litigante yo tengo la facultad, soy un auxiliar de justicia y tengo la facultad bien de servir de abogado defensor, Okay. como también puedo servir de asistente de la víctima y ser un abogado acusador de la mano del Ministerio Público, que es el ente que se encarga de llevar la investigación en el proceso penal y es el ente el organismo como tal acusador dentro del proceso penal venezolano. Te hago la pregunta porque es que es muy curioso porque hoy en día de repente, o sea, uno está acostumbrado a ver en las películas, ver ese tipo de ejercicio, pero en Venezuela no sabemos si realmente se ve igual. Y eso ocurre específicamente cuando existe la fase de juicio en el proceso penal, okay, donde entran las partes a una sala, se encuentra el ciudadano juez, se encuentra el secretario, se encuentran los alguaciles, se encuentra el Ministerio Público, los testigos, en la fórmula del Ministerio Público, del fiscal, se encuentra el abogado defensor, se encuentra el imputado, el procesado, se encuentra y a medida que avanza el proceso, el tribunal va llamando a los testigos, los expertos, los peritos, y si el caso lo merita, existe, que es un tribunal, un juicio oral y público, entra incluso hasta el público, debidamente autorizado por el tribunal a las audiencias respectivas, audiencias orales de juicio. ¿Y tú como defensor, te han tocado amenazas? Las amenazas siempre han existido, pero en el caso mío, de Héctor García, yo por ejemplo soy indiferente a las amenazas. La formación que vengo, imagínate, antes de ser abogado, yo, como te lo dije, en la policía, fui funcionario de la Brigada de Acciones Especiales, un comando. Yo trabajé casos de gran envergadura donde lamentablemente tenías que verte involucrado a lo mejor donde hasta tu vida podía dependía de un hilo y salía airoso, pues. Entonces no creo que una amenaza a estas alturas me surta algún efecto. No, normal, como todo. Siempre existe para los abogados penalistas, sobre todo los abogados criminalistas, en mi caso, alguna que otro tipo de amenaza de alguna de las partes que son inconformes en el proceso judicial. Me comenta que no sabe si se da o no se da en la UNES, pero tú invitarías a las personas, aquellos que estén interesados en el ámbito policial, a estudiar este tipo de profesión. Mira, primeramente yo invito a muchos, sobre todo a los jóvenes, cuando yo doy clase, imparto clases en Derecho, una de las inquietudes de los estudiantes siempre es sobre la criminalística, porque la criminalística es una profesión, una carrera que llama mucho la atención. Y ciertamente, yo le hago un llamado a los jóvenes, a los estudiantes que deseen ingresar a este maravilloso mundo, el mundo de la criminalística, que primeramente se presenten ante las instalaciones, a las sedes más cercanas a su domicilio, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y allí les podrán instruir, orientar en torno a qué sedes de la UNES, de la Universidad Experimental de la Seguridad, se podría o se están impartiendo la criminalística. Como tal, no sé, porque sé que ahora imparten la carrera de investigación penal. Por supuesto, dentro de la investigación penal, de hecho, tiene que ir la criminalística, pero la criminalística pura como tal, de verdad, no sé si la UNES la estará impartiendo. Bueno, Héctor, muy agradecido con tu tiempo, porque de verdad que ya tenemos bastante tiempo aquí. Vámonos por aquí, vamos a ver. Esto ha sido bastante espontáneo, porque no fue algo planificado, simplemente que vamos a hacerlo espontáneamente, sin preguntas previas, sin una planificación, porque la idea es que ustedes conozcan a Héctor tal cual como es, a lo natural, no con esa facha o esa fachada
tal vez política, política, lo de abogado, lo de padre, lo de esposo, simplemente un Héctor natural. Y bueno, muy agradecido contigo. Bueno, muchas gracias, Eri, ¿verdad? Y espero que este micro sea de gusto de ustedes. Y a ti te felicito, ¿verdad? Porque estas son las cosas que engrandecen a una sociedad y te engrandecen a ti como ciudadano. Que le prestes importancia no solamente a Héctor García, a cualquier ciudadano de Valle de la Pascua que tenga bien un micro de este tipo para que la ciudadanía conozca su trayectoria, conozca su vida y su desenvolvimiento. Muchas gracias. Dale, un placer. Ya saben, si les gusta este video, no duden por favor en suscribirse en el canal, denle me gusta, activen la campanita, ya saben las redes sociales. Por aquí en la descripción se la estaré dejando. También le estaré dejando las redes sociales de Héctor García Requena. Y si tienen algún inconveniente por allí sobre algún caso en particular, no duden en llamarlo o ubicarlo por las redes sociales. No, sí, cualquier cosa, mi teléfono es que prácticamente es público, el 0424-331-7824. 0424-331-7824, mis redes sociales específicas, sobre todo el Facebook, Héctor Jesús García Requena. Bueno, para aquellos que nos ven de otros países, recuerden, el código de Venezuela es +58, entonces pueden colocar el número telefónico que aquí el abogado Héctor les facilitó para que puedan ir. Fíjense, no cualquiera le da el número telefónico, menos un abogado. No, siempre a la orden, de verdad que sí, siempre a la orden. Vale, se les quiere.